Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Antes de comenzar a tratar el tema de hoy, quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón porque realmente recibí unos mensajes llenos de afecto, de amor, de sinceridad y me emocioné muchísimo leyendo sus comentarios. De verdad que, pues, debo decir que me sorprende muchísimo porque estoy acostumbrada a ver comentarios de todo tipo en general en esta plataforma, pero lo que leí el día de ayer, porque ayer fue domingo, me dejó bastante impactada y me llenó muchísimo de ánimo, pero desafortunadamente no logré reunir las fuerzas para hacer ayer un live que quería hacerles. Tenía muchos deseos de estar en contacto con ustedes ayer, pero no pude hacerlo. De todas maneras, decidí hoy realizar el video y voy a tratar de poder subirlo hoy mismo a la plataforma. O sea, hoy es lunes. Ayer fue domingo cuando publiqué el post donde yo les estoy explicando por qué debo ir a mi país y quería hacer en la noche ese live que no pude hacer. Así que hoy les hago este video. Tendrá muchísimos cortes seguramente porque me voy a apoyar en un libro. No alcanzo a escribir mis guiones que siempre escribo para preparar porque estoy alistando mi viaje que será en pocos días. Me iré exactamente el día 14 de noviembre, dentro de pocos días. Entonces, voy a mostrarles la fuente de donde me estoy basando principalmente para esta información. Es esta. Obviamente les pondré el libro en pantalla para que lo puedan apreciar mejor. El libro en italiano se titula Quando gli dei erano uomini, que significa cuando los dioses eran hombres. Este es el título de lo que nosotros llamamos Atrahasis. Ahora les voy a explicar por qué. Y este título creo que no es muy común porque de hecho no me había topado mucho durante mis búsquedas, cuando antes hacía mis búsquedas en internet, no lo solía ver y me llamó muchísimo la atención y quiero compartirles hoy un estudio acerca de un tema que yo diría que se conecta muy bien con los momentos que estamos viviendo hoy, de manera literal y de manera también simbólica, de muchas maneras, y ahora lo van a ver. Este libro es curado por Estefania Ermidoro. Estefania Ermidoro es una historiadora y filóloga italiana y debo decirles que ha sido un descubrimiento feliz para mí, porque veo cómo ha respetado la lengua original, los relatos originales, ha manipulado, digamos, ha manejado con un gran respeto estos escritos, estas narraciones. Voy a explicarles bien en detalle, digamos, la metodología que ella ha utilizado, porque ella lo explica muy bien en el inicio de su libro y me encantó haber descubierto a esta historiadora. Como les decía, está en italiano, pero yo les voy a ir traduciendo y les voy a ir comentando el libro porque de verdad que vale la pena compartírselos. Y quisiera hacer un apelo. Esta es la editorial Paideia, es una gran editorial que editan libros de una calidad altísima. Yo quisiera que estos libros se tradujeran al español. Me encantaría tener el contacto de editores colombianos, sudamericanos, de editoriales que pudieran estar interesadas. Yo, como les decía, voy a viajar a Colombia a encontrarme con mi familia, así que no podré dedicarle tiempo a realizar esa gestión, pero sí quisiera contactar editoriales más adelante, tal vez online, pero no es fácil porque a veces no dejan contactos directos, no es tan fácil. En fin, digamos, conectarse con esos canales de comunicación directa para que se interesaran, porque de verdad que valdría la pena. Yo veo el interés que hay en personas, por ejemplo, este canal tiene 15.000 inscritos
Y yo asumo que esos 15.000, o al menos una gran parte de esas 15.000 almas que están aquí en el canal inscritas, es porque están interesados genuinamente en este tipo de información. Aquí la gente no viene por curiosidad o por entretenimiento, porque pues esto ya ha tomado un curso muy distinto de los inicios. A ver, yo quiero contarles un poco de cosas porque hay un sinfín de canales que tienen el nombre misterio dentro de del nombre del canal. Siempre misterio, incluyendo Mystery Channel. Mystery Channel nació como mi historia, mis historias y también misterio, misticismo, porque en los inicios yo tenía una idea todavía muy abierta y dispersa respecto a lo que iba a hacer, pero ahora se convirtió en un proyecto más bien de investigación, porque el misterio es interesante y hay muchos misterios que nos interesan, pero no debemos quedarnos en el misterio por el misterio. ¿A qué me refiero? A que yo veo que esos canales que tienen el nombre misterio y se dedican al misterio, precisamente no van más allá de ese misterio, porque lo exponen, lo narran, lo cuentan y la gente queda muy impresionada, pero ¿qué hay detrás de ese misterio? ¿Realmente es un misterio o hay una explicación a ese misterio? Y si nos dedicamos al misterio en sí, vamos a estar siempre en la superficie, porque el misterio es misterio precisamente porque nadie tal vez se ha tomado la tarea de ir a ahondar en ese misterio y descubrir qué es o cuál es su raíz y de dónde viene. Habrá cosas que nunca tendrán respuesta, habrá cosas que nunca se sabrán por obvias razones. Si hablamos de misterios de la antigüedad, pues no están aquí nuestros antepasados para que nos expliquen las cosas. Pero digamos que lo interesante es ir a develar el misterio, no dejar el misterio en sí, contarlo, narrarlo y ya. Yo diría que lo interesante es tratar de develarlo, de decodificarlo, de comprenderlo, si es posible, de quitar esos velos precisamente, porque he descubierto con el paso del tiempo que los misterios son misterios porque nadie ha querido que se develen, porque alguien ha querido mantenerlos escondidos, ocultos, porque los usan, los utilizan para mantenernos engañados, porque hay mucho engaño detrás de esos misterios y siempre hay quienes se aprovechan. Si hablamos de los misterios de Dios, pues ni se diga, de los misterios de la fe, de los misterios del milagro, de los misterios de las religiones, de los misterios del más allá, todo eso ha sido instrumentalizado. Por eso yo prefiero ahora hablar del conocimiento, porque eso es lo que debemos buscar, el conocimiento, el conocer. Y aunque no todo se pueda llegar a conocer, sí podemos intentarlo y quizás dejamos la puerta abierta para los que vienen después, pero al menos el interés está ahí. Al menos el esfuerzo por esa búsqueda está ahí. De manera que es lo mismo que la mitología, la gente que sí estaba interesada en el pasado en la mitología, oh, qué bella es la mitología, es hermosa, pero hubo uno que dijo, no, tal vez en esta mitología hay una verdad. Y esa persona invirtió todo su dinero para encontrar esa verdad y la encontró. ¿Qué encontró? Encontró Troya. Y asimismo otros descubridores que no se quedaron en la mitología, fueron en busca de la verdad que está dentro de esa mitología. Ahora, yo quiero contarles que me he dado cuenta que hay una gran presión al respecto de quienes, como yo y otras pocas personas, creemos que esa mitología tiene un núcleo de verdad y la tratamos con un gran respeto y tratamos de ver su literalidad. Hay una gran presión que nos lleva a pensar y hablar de otra manera, a no tomarlos en serio. Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy descubriendo grandes arqueólogos que se han dedicado a la zona de Mesoamérica. Uno en particular, no voy a decir el nombre, que admiro muchísimo, que es relativamente joven
y lo están invitando mucho a muchos canales. Como quisiera yo contactarlo y decirle, venga a mi canal. Sería un honor tenerlo en mi canal. Pero les voy a decir, también muchos de ustedes me dicen, ah, invita a la doctora Ruth. em, ¿Cómo se llama? El apellido no lo recuerdo nunca. Shadi, me parece que es Ruth Shadi. Y hay otros arqueólogos que no recuerdo los nombres, pero que son muy importantes. Ustedes los conocen, me los nombran bastante, eh, que son de gran respeto y los admiro muchísimo. Y yo misma los he traído aquí al canal porque son sus investigaciones. Pero ustedes creen en serio que van a venir, porque es que este canal es un canal outsider, es un canal que está fuera de la línea oficial, porque aunque yo les traigo las investigaciones de sumerólogos, de historiadores, de genetistas, de filólogos, de muchas personas que nos han aportado investigaciones oficiales muy serias, muy buenas, que son la base de nuestras búsquedas, pero al final nosotros estamos tomando un curso distinto, que es ese que llaman alternativo, paralelo, fuera del oficial, que no está en línea con esa narrativa. Entonces, ¿cómo podemos dialogar? Claro que se podría, o sea, por ejemplo, Biglino ha invitado personas de científicos, personas de esa línea oficial, investigadores, pero es Biglino. Entonces ellos van a su canal, han hablado con él, han dialogado con él. Pero imagínense ustedes que yo invitara aquí a uno de esos arqueólogos que, por ejemplo, que yo les decía al inicio, que admiro muchísimo, él mismo ha dicho, pero ¿cómo es posible que la gente crea en el mito? ¿Cómo pueden creer que eso es verdad? Y entierran el mito, lo entierran en el cementerio de la mitología, donde no se debe ni siquiera pensar que eso pueda llegar a ser verdad. Así que yo estoy tratando de escarbar en esos mitos para encontrar las verdades, pero yo pienso que yo voy un poco más allá y otros van mucho más allá también, como lo hizo Sitchin, como lo hace Biglino, como lo puede hacer de pronto un Hancock y como lo ha hecho Daniken y otros muchos más. Cada uno, pues, digamos, en su línea, en su pensamiento, que puede ser distinta el uno al otro en algunas cosas, pero en general nos tomamos en serio lo que llaman mitología. Para nosotros es una verdad que pudo ser exagerada, pudo ser eh, deformada de alguna manera, pero ustedes pónganse a pensar que para un escriba sumerio, que eran poquísimos, que tenían que ser preparados de una manera increíble, se tenían que dedicar su vida a ser escribas, tenían que aprender a manejar esas técnicas, la arcilla era algo valiosísimo, eso era una inversión de tiempo, esfuerzo y economía impresionante y esas personas tenían que estudiar una lengua que solo ellos sabían, poquísimos sabían, que eran enseñados. Era una iniciación eso, aprender a escribir, aprender a leer, aprender la lengua, para después escribir una sarta de cosas, una sarta de mentiras. Bueno. Entonces, me gusta mucho la actitud de esta historiadora porque tiene un gran respeto, como les decía, por esas narraciones. Ella ni siquiera las llama mitos, pero ella está hablando de los poemas, como el Enuma Elish, como los poemas de los babilonios, los acadios. ¿Por qué se llaman poemas? Porque tienen una métrica particular, porque al ojo nuestro hoy son poemas. Pero ella dice algo muy importante y es que ella respetó los términos que, por ejemplo, en la lengua, que sería la suya, que es la italiana, no encuentran una, digamos, una transliteración, porque en este caso es como la transliteramos de manera que no pierda el sentido de lo que era para ellos. Y si no estamos seguros qué era eso para ellos, ¿cómo lo vamos nosotros a traducir? No lo podemos hacer. Entonces,
prácticamente ella lo aclara, ella hace un paréntesis y dice, este término no sabemos exactamente qué es. Es muy respetuosa, es como lo que hace Biglino con los escritos hebreos, hebreoarameos. Es excelente porque ella pone en paréntesis y explica. Por eso me encantó este libro. Donde la tablilla está arruinada, rota o está muy borroso, dejan ahí puntos suspensivos dentro de paréntesis. Y ella dice que hay partes donde los sumerólogos, todos juntos, porque estamos hablando de sumerólogos como Kramer, como Petinato, no, Kramer, sí, Petinato y otros dos que no recuerdo ahora los nombres, ahorita los buscaré, dos o tres que son sumerólogos, asiriólogos, también egiptólogos, pero ellos hacen comparaciones, se ponen de acuerdo, a veces no se ponen de acuerdo, pero ¿qué hacen? Para este grupo de sumerólogos puede decir esto, puede querer decir esto. Para este otro grupo de sumerólogos decía, quería decir esto, y ella lo aclara ahí. O sea, ya no va poniendo deliberadamente lo que a ella le gusta más que podría ser. No, ella pone todos los términos posibles de cada grupo de sumerólogos y así el lector queda como informado de qué podría ser y quizás bajo su criterio dice posiblemente es esto, luego miramos el contexto. Es genial este libro, es una belleza. Aquí dice, ella explica, donde no fue posible poder, digamos, aportar lo que les decía, la transliteración o unos juegos de palabras que expresaran la idea de lo que los acadios querían decir, entonces ella pone sus noticas. Por ejemplo, ella explica que la puntuación fue añadida después por los modernos, por los estudiosos. Entonces ella pone en claro eso. Esa puntuación no estaba. Así que también es importante poner eso. Ahora, la narración del diluvio en sí es una narración muy compleja, muy difícil. El mismo Mauro Viglino en una entrevista dijo, no me gusta mucho tratarla porque es confusa, es incongruente, es muy difícil. Y está el hecho de que es una compilación de historias que se juntaron después. Por ejemplo, la última narración del diluvio que fue escrita en territorio mesopotámico se remonta al primer milenio antes de Cristo y fue incluido en una compilación llamada Los Babiloniaca. Escrita, esta compilación de historias del diluvio fue escrita por Veroso. No sé si ustedes recuerdan, yo he mencionado aquí a Veroso, que era un sacerdote de Marduk en Babilonia en el tercer siglo antes de Cristo. Y su nombre original, sin esa influencia greca, sería Bel-re-Usunu. Bel-re-Usunu, que significaría Bel es su pastor. Vean qué interesante, Veroso, uno que también ha mencionado muchísimas veces Biglino durante sus conferencias que era prácticamente es un historiador. A través de él tenemos noticias de sucesos del pasado que en otros escritos no se encuentran. Entonces es muy importante, Veroso, que era un sacerdote de Marduk en Babilonia. Y Veroso es un nombre ya greizado, si se puede decir, o digamos al modo griego. Así que podemos decir que la narración del diluvio eh, comprende narraciones de un suceso, de algo que sucedió en la zona de la media luna creciente. Y son narraciones que se vienen a juntar y a enriquecer de otras. Yo siempre parto de los sumerios porque es la más antigua de esa zona que tenemos noticias, tenemos la escritura y a partir de esta, entonces vamos a analizar cómo narraban los sumerios y cómo la narraron después los hebreos, porque ellos también lo heredaron y los babilonios también pusieron de su parte.
los sumerios, los acadios, los babilonios, cada uno le fue introduciendo más información. Y quiero antes hacer un paréntesis, ya que vamos a hablar del diluvio, porque desafortunadamente el 29 de octubre tuvimos que ver las escenas más fuertes y que aún seguimos viendo las consecuencias de eso que sucedió por el desastre de la Dana en Valencia, España. Y quiero aprovechar para mandarles un saludo a todos nuestros amigos españoles y mucha fuerza porque están pasando un momento muy complicado de algo que no debió haber sucedido. Realmente se pudo prevenir y desafortunadamente los dejaron solos con ese problema y se están viendo cada vez más hechos de corrupción y cosas muy oscuras allí en esa narración, aparte de que lo que sucedió fue terrible, pero algo muy positivo que estoy viendo es esa solidaridad que han tenido los españoles. Es una belleza, nos están dando un gran ejemplo de unión, de solidaridad, de fuerza, de valor. Están saliendo cosas muy bellas cuando estamos pasando momentos así tan difíciles. Puede salir lo mejor de los seres humanos, pero desafortunadamente también lo peor en otros. En realidad ahí hubo cosas muy negativas porque ya algunos agricultores habían advertido, desde hace años estaban advirtiendo que se debía hacer otro dique allí y porque el que estaba no resistiría tanto tiempo de lluvias. Ellos ya sabían que eso iba a pasar, estaban advirtiendo y varios gobiernos no quisieron escuchar. Y aparte de todo eso, el gobierno actual se ha comportado pésimo, pésimo, pésimo. Es que si ustedes estarán viendo los videos, seguramente cada día se ve todos los, aparte de los errores, a veces también se ven cosas que parecen intencionales, porque ahí se ve como una malintención. Por ejemplo, ese dique que está allí, ese dique, se llama la presa La Forata, por ejemplo. Esa presa, mm, por ejemplo, allí también hubo mucha destrucción y parece que tuvieron que abrir las compuertas y no avisaron, porque ese fue el error, entre comillas, o eso fue la cosa más horrible, no haber avisado, porque cuando yo vi las imágenes sin saber todas estas cosas, yo dije, ahí tiene que haber una presa o algo, algo pasó porque no es normal tanta cantidad de agua a esa velocidad, con esa fuerza, en tan poco tiempo. Eso no es natural. A mí se me pasó por la mente los ARP, por ejemplo, esas armas bueno, esos instrumentos tecnológicos que usan para manipular el tiempo, que son los mismos instrumentos que parece que tenían los Anunnaki, porque los Anunnaki podían manipular el tiempo, los fenómenos naturales. Aparte de eso, ellos también construyeron diques. Se habla de las aguas de arriba, de las aguas de abajo. Así que vamos a darle una mirada a esta narración porque aquí en esta narración de lo que sucedió en Valencia está la mano del hombre que puede ser muy perjudicial para el hombre. Desafortunadamente, el humano le hace mucho daño a otros seres humanos, pero en pasado fueron estos llamados dioses a causarle mucho daño a estos hombres, hayan sido de fuera, seguramente venían de afuera, por las narraciones mismas, podemos entender de dónde venían. No venían de la tierra, venían de afuera, pero recordemos que también nosotros, en medio de todo, venimos de afuera, porque nosotros fuimos hechos por ellos, con su materia, su material genético. Nosotros no pertenecemos a este planeta. Y seguramente es por eso que no lo cuidamos, que toda la biología que hay aquí está encaminada a hacerle bien a la biología, a su entorno, a la tierra. Cada animal tiene un aporte para donar, sea, por ejemplo, el equilibrio poblacional, por eso está esa cadena alimenticia, como la llamamos nosotros, que mantiene el equilibrio.
porque es que los animales no tienen supermercados, mataderos, fábricas, ellos mismos mantienen un equilibrio perfecto. Sin el humano en la tierra seguiría un percurso normal de ciclos de vida, normal, pero nosotros podríamos hacerle mucho bien a este planeta porque estamos capacitados para hacerlo. Y sin embargo, hacemos mucho daño, construimos artificialmente y todo nuestro entorno es artificial porque yo vivo en una casa, todo es artificial, no vivimos en cuevas ni vivimos integrados con la naturaleza y somos alienos nosotros a la naturaleza y al mismo planeta. Lo que pasa es que hay mucha gente que ama esta casa, la cuida y lucha mucho por ella. Algo que los estudiosos no han podido comprender es el por qué mandar a acabar con toda carne, porque se hace énfasis en ese término. Debe perecer toda carne. Estamos hablando de lo que estamos hechos nosotros, de carne, nuestra materia. ¿Por qué ese ensañamiento contra la humanidad, tanto como para enviar una calamidad tal? Así que tenemos en los textos sumerios en general, vemos que, digamos que lo que hizo enojar a Enlil fue un gran rumor que se producía, o sea, mucho ruido aquí en la tierra. Eso es curioso porque se dice allí que Enlil veía que los humanos se habían hecho muy numerosos y que había mucho ruido. Y esto le daba fastidio a él y a los dioses. De manera que él decide de acabar con la humanidad. Pero recordemos que Enlil no era el único. Había otros Anunnaki y no todos estaban de acuerdo con Enlil. Y entre estos estaba su propio hermano, que era Enki o Ea. Y Enki no quería que la humanidad fuera destruida. Recordemos que también fue Enki el que tuvo la idea de realizar el hombre al Lulu para realizar los trabajos pesados de los Igigi. Así que Enki siempre ha estado ahí como intermediando por los humanos y él fue el que habló con un hombre, un humano que se llamaba Atrahasis. Y en esta tablilla eucarítica, miren que hay algo muy particular que no sucede en otras, y es que el mismo Atrahasis se presenta. Él dice, cuando los dioses tuvieron consejo en los territorios, establecieron desencadenar un diluvio en las regiones del mundo. Esto es un fragmento de esta tablilla y continúa. Si parece un poco incongruente la lectura es porque hay paréntesis con puntos suspensivos cuando no había texto, entonces dejaron así, o sea que no lo vamos a añadir tampoco. Yo soy Atrahasis, vivía en el templo de Ea. Entonces miren qué particular esto. Él mismo se presenta, da su nombre, dice yo soy Atrahasis y dice que vivía en el templo de Ea, o sea, en el templo de Enki. Era un colaborador, un servidor de Enki. Mi señor, y conocía cada cosa, o sea, era su servidor personal. Conocía la sentencia de los grandes dioses, conocía su juramento, porque seguramente estaba siempre acompañándolo. En la tablilla de Nippur, en cambio, porque acabo de leer la Ugarítica, en la de Nippur dice, construye una grande nave. Esto lo está diciendo Enki a Atrahasis. Le dice, construye una grande nave con estructura de cañas. Su nombre será protectora de la vida. Miren qué importante esto, protectora de la vida. ¿Por qué? Porque él allí subiría a su familia y además ella le dice que incluya a todos los seres vivientes. Ahora ustedes pónganse a pensar en una barquita, no caben todos los seres vivientes. Entonces uno dice, bueno, entonces esto es mitología, es fantasía, porque no es viable. Y aquí entran las personas que entran a analizar estos textos con otros ojos, que dicen, hay parte metafórica, hay parte de, digamos, hay una parte que es narrativa de ellos, del escritor, del autor, pero hay partes que
si nosotros lo vemos con ojos de hoy, con nuestros conocimientos, con el conocimiento que tenemos hoy, sí es posible, porque si yo construyo una nave que pueda flotar o pueda salvarse de las aguas, puedo introducir todos los ADN de los animales y así estoy salvando, porque estoy hablando aquí de la semilla de cada ser viviente. Y la semilla de cada ser viviente que es, pues, es información, es su genética, es su ADN. De manera que así sí se podrían salvar las especies haciendo lo que estamos haciendo nosotros hoy, que por eso los llamamos arcas, porque estamos repitiendo nosotros también esa historia, preparándonos para un próximo, entre comillas, diluvio, porque no quiere decir que nos va a suceder un diluvio, pero sí puede haber un gran desastre. Estamos siguiendo el ejemplo de Enki y Atrahasis. Entonces, estos llamados dioses Anunnaki construyen al Lulu y como dice aquí en los textos sumerios, hay una frase que lo ilustra muy bien para qué y dice exactamente para aliviar la fatiga de los dioses. Para eso crean al hombre, para nada más que para aliviar la fatiga de los dioses. Y hay una imagen muy bella que encontré en uno de los libros de Zecharia Sitchin, porque él iba hacia las fotos, tomaba las copias de los grabados, y ahí vemos cómo está Enki al lado de seguramente de Ninti, esta diosa Anunnaki que lo ayudó en la fabricación de los hombres. Vemos cómo los hacían en secuencia, los hacían en serie. Y vamos a ver, aquí voy a buscar el pasaje en este libro porque aquí están las traducciones directamente. Prácticamente fue una fabricación en serie de los seres humanos. Los hacían y eran hechos a modo de híbrido y los híbridos no se pueden reproducir. Esto es importante porque se puede excavar en todas estas informaciones y obtener finalmente estos detalles que no están precisados, escritos así, pero que uno los puede empezar a ver entre líneas y darse cuenta, pues que simplemente los primeros humanos hechos eran híbridos y no se podían reproducir. Por eso Sitchin encuentra la explicación de cuando Enki les da el conocimiento, cuando ellos adquieren el conocimiento, es realmente que empiezan a reproducirse. Él explica que los inicios seguramente ellos cometían sodomía entre ellos. Em, era muy distinto, digamos, la relación entre macho y hembra a los inicios. Pero Enki les enseña, les da ese conocimiento y recordemos que Enki viene siendo el mismo Nahash. Esta transición, yo se las expliqué en un video con más detalle para mostrarles bien, pero yo ya tengo muy claro que Enki era el mismo Nahash, o sea, el serpiente del cual se habla en el relato hebreo del Génesis. Entonces estamos viendo que se trata del mismo relato, solo que en la cultura sumeria primero se narró de una manera y luego los hebreos lo toman y lo van a mezclar con sus tradiciones y con otras más. Por eso se ve que es toda una mezcla de tradiciones y narrativas de toda esa zona del Medio Oriente. Pero hay que aprender a pescar, digamos, las partes originales y lo que más nos puede interesar para armar una escena completa de lo que sucedió. Y está esta ilustración bellísima donde vemos la fabricación de los hombres, cómo se realiza en serie. Entonces, hubo unos comportamientos humanos que a Lee le daban fastidio. Ahí se habla del ruido que producían los humanos, que se empezaron a reproducir entre ellos, que se hicieron muchos. Esto a Lee le dio fastidio. Pero Enki siempre intervenía porque no quería que fueran destruidos. Y ahí es cuando Enki contacta a Atrahasis,
que es quien se presenta él mismo en las tablillas ugaríticas. Dice, yo soy Atrahasis, vivía en el templo de Ea, en la casa de Ea. Era un servidor de Enki, o sea, Ea es Enki, y conocía muy bien los tratos que se hacían entre los dioses, o sea, entre los Anunnaki. Él estaba siempre ahí presente. Y dense cuenta que este Atrahasis también viene siendo un napistin. Un napistin significa aquel que encontró la vida, pero cuando se lee Atrahasis, Atrahasis es en acadio y significa grandemente sabio. Pero ojo, porque Atrahasis, que significa grandemente sabio, no es una sabiduría innata. En realidad, explica la especialista que escribió este libro que se trata de saber escuchar. O sea, Atrahasis era una persona que tenía la capacidad de escuchar. Él fue el escriba de Enki. Entonces, a él Enki le dicta estas tablillas para que cuente, para que narre todos estos hechos. Y bien, para no apartarnos del tema central que es el diluvio, vemos que en el caso de los sumerios, antes del diluvio hubo ya unos desencuentros entre Enlil y Enki. Enlil estaba enviando unas plagas a la población allí, a los sumerios, porque decía que ya no estaban rindiéndole culto a los dioses, o sea, a los Anunnaki, ya como que no les dirigían sus oraciones, seguramente sus peticiones a ellos, así que él manda una carestía, manda una sequía y empiezan a producirse estas tensiones entre el pueblo y los dioses, o sea, los Anunnaki. Pero Enki siempre está interviniendo a favor de los humanos. Y esto en Lee le da mucho fastidio y tienen un desencuentro bastante fuerte. Aquí, por ejemplo, hay un texto interesante escrito por Ipik Aya, una de las tablillas, donde está contando que Atrahasis estaba estaba llorando, estaba lamentándose porque su Dios ya no le dirigía la palabra, ya no hablaba más con él, y se acercó al río. Recordemos que Enki era el Anunnaki de las aguas, de los ríos, de los océanos, y él se acerca ahí a llorar y habla cerca del agua porque siente que así lo va a escuchar Enki. Entonces, ¿qué hace Enki? Enki envía a sus Lamu. Sus Lamu, los Lamu son estos seres que los refiguran con alas, cuerpo de toro, cabeza humana. Son bien interesantes estas esculturas enormes en tamaño natural muy grandes que los vemos allí en los museos, y estos serían como los correspondientes a los malakim, a los malak, porque eran una especie de mensajeros y ellos son enviados por Enki. Él manda a sus Lamu para que hablen con Atrahasis y le pregunten qué es lo que está pasando, qué es lo que le sucede. Entonces, Atrahasis manda el mensaje a Enki y le cuenta del desastre que está sucediendo, porque seguramente Enlil estaba produciendo todas estas cosas climáticas extremísimas que los tenía pasando penalidades. Ahora, cuando le llega el mensaje a Enki, Enki se enoja muchísimo con Enlil. Entonces, aquí vemos la furia de Enki contra Enlil y viceversa. Los dos están furiosos el uno contra el otro, el uno contra el otro, de manera que vemos esta oposición. Por eso Enki sería el Satán de esta narración, porque es el opositor de Enlil. Y aquí vemos ya correspondencias, más correspondencias todavía entre Enlil, Yahvé, Enki y Satán, que es el opositor de los planes de Yahvé. Se opone. De modo que Enki hace todo lo posible y habla con Atrahasis para ayudarlo a que pueda salvarse él, su familia y el resto y los animalitos. Vemos aquí a quien enviaron a quitar los amarres del dique, es Ninurta. Y aquí se nombra mucho Ninurta como una persona que coordina, que se encarga, porque más atrás, durante la construcción de Sumeria, cuando
están extrayendo el oro, cuando están coordinando los trabajos con los Igigi. Siempre está Ninurta allí como un coordinador de la logística, como una persona que supervisa, es como un supervisor. Cada Anunnaki tiene sus tareas y no está muy lejos de lo que él lideró en la narración hebrea, que fue la revuelta contra los Elohim por parte de los humanos que querían construirse esa famosa torre, ese basamento de donde partiría un misil hacia las moradas de los Elohim. O sea que hay muchas correspondencias y yo siempre estoy más convencida que sí, que Ninurta es realmente era Nimrod, aunque hay personas que no están de acuerdo, pero sí se ve mucho la correspondencia. Y entonces vemos acá que en realidad los comportamientos humanos no daban para un castigo tan tremendo como romper un dique, mandar lluvias, porque fueron inundaciones desde los abismos de la tierra, desde las aguas del medio y las aguas de arriba, o sea, fue total. Yo estuve haciendo una búsqueda y en realidad las aguas que tiene la tierra, el globo terráqueo, sí podrían cubrir. Llegarían hasta una altura de 2,7 kilómetros de altura, o sea que sí quedarían montañas descubiertas. Digamos que las más altas, tipo los Everest, alturas bastante altas. Por aquí tengo el dato preciso. En la averiguación que realicé, dice que el volumen total del agua en la Tierra llega aproximadamente a 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua y que la superficie de la Tierra es aproximadamente de 510 millones de kilómetros cuadrados, o sea que sí quedaría tierra libre, que son los picos más altos, y digamos que alcanzaría un máximo de altura de 2,7 kilómetros, porque en una entrevista a Biglino le han preguntado, bueno, pero si hicieran un diluvio, ¿realmente se cubriría toda la tierra como está descrito? Él dice, no, porque si se saliera todo el agua que tenemos aquí, no alcanzaría a cubrir. Y él tiene razón, digamos que los picos más altos no se cubrirían, pero parece que además de las aguas que ya había en la tierra, sí se dice que uno de los Anunnaki rompió algo como si fuera una cobertura en el cielo que hizo caer las aguas de arriba. Eso habría que mirarlo y aclararlo porque eso es lo que toman los terraplanistas. Ellos toman de las narraciones sumerias esas descripciones porque en ese tiempo se habla también de una cúpula de la tierra plana y habría que mirar eso. Yo les he dicho aquí que los mitos encierran algo de verdad, pero no sé por qué se habla de esa tierra plana, sinceramente, porque lo que vemos en la física y también en narraciones, otras narraciones antiguas, es que es esférico, los cuerpos son esféricos por las fuerzas que existen. Sí, esas son las leyes que existen allá afuera que nos rigen, entonces, y en esas fuerzas se basan los científicos para plantear toda la física nuestra. O sea que pues es como difícil concebir un mundo plano, un universo plano, pero yo no tengo las pruebas físicas aquí, pero tenemos pues la ciencia que dice que los cuerpos tal vez no son como esas bolitas de billar perfectas como nos muestran en las fotos de la NASA, que son perfecticos, porque precisamente hay unos pesos, hay unas cosas que hacen que la Tierra sea un poco más achatada, que no sea así perfecta. Y entonces no sé por qué no la muestran perfectica. Entonces sí hay cosas allí que como que no cuadran, pero ya de ahí a pensar que la Tierra es plana y que está cubierta por una cúpula, habría que ver todo esto, que hay que revisarlo muy bien porque en realidad veo que en narraciones antiguas sí está esta descripción y en los sumerios está. Así que me gustaría estudiar un poco más esto y efectivamente aquí habla de un
un Anunnaki que rompe eso arriba y hace caer las aguas. Y si hay aguas que caen de arriba, sea por lluvias y las de abajo, pues ahí sí se podría cubrir todo. Ese resto de esas alturas que quedarían descubiertas por las aguas, pues si llueve por mucho tiempo a grandes, con muchísimos litros de agua, pues sí se podría cubrir. Pero ¿de dónde vienen esas aguas? De arriba, porque se supone que lo que nos llueve es agua que es cíclica, no es un agua que viene del espacio. Entonces, habría que estudiar muy bien esta narración por personas que entienden mucho acerca de estos fenómenos, de toda la hidrología, la geografía, la geología, y nos puedan explicar todo esto. Pero lo cierto es que los humanos no eran los que se comportaban mal. En realidad, los que sí se estaban comportando mal todo el tiempo fueron los dioses. Ellos se comportaron mal. Aquí en realidad lo que se puede evidenciar en esta narración de la Trajasis es que son los dioses los que se comportan mal. Los humanos sufren los comportamientos de los dioses porque pues no estaban haciendo nada de malo. Entonces aquí vemos en los textos cómo Nintu se lamenta, llora por lo que la obligaron a hacer, porque ella fue obligada por Enlil, que tenía un gran poder, Enlil, el militar, tenía un gran poder entre los Anunnaki, y ella pues llora, dice que no entiende por qué hicieron eso contra los humanos. Luego, cuando ya la tierra está más seca y que Atrahasis baja de su nave, él toma unos animales y les ofrece a estos Anunnaki el sacrificio que tanto les gusta. Y aquí explica que los dioses, dice aquí, literalmente dice, los dioses olieron el perfume y como moscas se acercaron todos en torno a la ofrenda. Después de que comieron esta ofrenda, Nintu comenzó a decir, ¿dónde se fue ahora Anu, aquel que formó este plan? Hasta Enlil vino aquí con nosotros. Y ella continúa, ellos, sin reflexionar, decretaron el diluvio y arrastraron con ellos a las gentes a la ruina. O sea, ella tenía, Nintu estaba muy indignada con Anu y con Enlil sobre todo, porque Enlil estaba allí para oler el incienso y tomar de la ofrenda. Miren qué interesante, porque estos Anunnaki pues comían, se alimentaban de las ofrendas que les ofrecían los seres humanos. Por eso Nintu estaba indignada con ellos. Entonces, ¿fue el diluvio algo mundial o fue local? En este caso, aquí se habla del mundo, pero tengamos también en cuenta que para los sumerios el mundo era Sumer. Eso dicen los historiadores oficiales. Sin embargo, en la historia se ha visto que sí ha habido grandes inundaciones, ha habido grandes cataclismos, donde ha habido de unas grandes olas que han arrastrado animales que se supone que estaban en los valles. Estamos hablando de la prehistoria y los encontraron en montañas, en lugares donde no había ese tipo de animales todos juntos, despedazados, los huesitos. De manera que sí, la Tierra ha sufrido distintos cataclismos, ha sufrido inundaciones, ha sufrido tsunamis, los impactos de asteroides y piedras que los acompañaban, meteoritos, en distintos momentos. Han sucedido una serie de cataclismos en la Tierra que están registrados en nuestra geología. De manera que estas narraciones del diluvio se piensa que pueden venir de narraciones de sucesos que ni siquiera el ser humano de ahora ha visto, que puede ser que es una memoria todavía de mucho antes de los seres humanos que surgimos hace 300.000 años, más o menos, 350.000 años, mucho antes.
O sea que aquí han pasado humanidades, han pasado civilizaciones que no conocemos y que vivieron cosas que nosotros no tenemos registradas en la historia. Y dice Sitchin que puede ser que estas narraciones universales de un diluvio pueden venir hasta de mucho antes. Entonces, miren, hay que siempre mandar mucho más hacia atrás, hay que dirigirnos, remontarnos a tiempos inmemorables, porque la Tierra es muy antigua. Entonces, por ahora lo que tenemos son estas narraciones y la que estamos viendo hoy son estas narraciones del Medio Oriente. Por otro lado, Biglino piensa que se trató de un hecho local, no de algo global, que fue también la ruptura de un dique de la Mesopotamia, porque cuando se narra que Noé baja el arca, se supone que queda sobre Ararat, sobre las montañas de Ararat, y hay narraciones que cuentan que cuando Noé baja, él se encuentra con una gran multitud de personas, que había otras personas. Y por si alguien pregunta que eso no, que dice que no, eso no está en la Biblia, efectivamente, estas narraciones se recogen de varias narraciones, no todo lo podemos obtener de una sola fuente. Como vemos también, los historiadores que estamos viendo aquí están tomando de distintas fuentes, tanto babilonias como sumerias, como acádicas. Entonces, la fuente de la cual tomó Biglino esta información es Nicolás Damasceno, de Damasco, perdón, un historiador que fue también un hombre de confianza de Herodes el Grande. Él dijo que Noé, cuando desciende del arca, encontró a otras personas que tenían miedo de ir al valle, pues porque habían huido precisamente de la inundación. Pero en la narración bíblica se habla de que toda la tierra fue cubierta, hasta los picos más altos, todo fue cubierto hasta que empezaron a descender las aguas, cuando Noé envía esta paloma que ya después no regresa porque ya habían bajado las aguas. Como ven, por eso es que pocos toman estas narraciones porque son muy distintas, confusas, hay una gran confusión entre lo que está narrado en Medio Oriente, lo que toman los hebreos después, lo que puede ser global o lo que pudo haber sido local. Es difícil. Realmente, y ahora entiendo por qué Biglino no toca mucho ese tema, porque pues si no hay certeza, siempre te van a estar atacando diciendo, pero tú por qué dices esto, si ahí dice lo otro, pero es que no es ahí, es que hay muchos ahís, hay muchas fuentes distintas de las cuales se ha podido reunir lo que hoy llamamos el diluvio. Se llama diluvio universal, pero aún queda esa duda si fue realmente un diluvio universal de ese que están hablando allí o fue una inundación. Fue una inundación donde murieron muchas personas, como si dentro de miles y miles de años viéramos la narración del Dana en Valencia y todas las personas que desafortunadamente perdieron allí la vida de una manera muy trágica, terrible, pero dentro de miles y miles de años alguien cuenta esa historia de una manera distinta y después otro y otro y otro se forma ese famoso teléfono roto donde las comunicaciones se van ampliando, se van exagerando, porque aunque en la Tierra haya habido grandes inundaciones en distintos momentos, eso no confirma que haya habido un diluvio que llovió y se cubrió hasta los montes más altos del mundo, porque se supone que fue algo milagroso, que fue producido por un castigo de Dios que es todopoderoso. Pero si nosotros lo vamos a ver en la realidad, pues los mismos Anunnaki cuentan que rompieron diques y se supone que la narración bíblica viene de esas narraciones como la Sumeria.
si estamos hablando de la misma narración como parece, porque es que si nosotros vemos a Siusudra, que es el Noé hebreo, el paralelo es enorme. Si vemos las indicaciones de que le hace Enki a Sudra, pues es como ver cuando Yahvé le daba las indicaciones. ¿Cuál es la confusión y por qué es tan difícil de comprender y por qué hay tantas incongruencias en la narración bíblica? Pues les voy a decir por qué. Porque desde que decidieron que Yahvé era el único Elohim y que los Elohim son Dios y que es uno, entonces es imposible de entender. Entonces ahí sí uno dice, pero ¿por qué Dios que creó a la humanidad después la quiso destruir? ¿Qué sentido tiene? Pero ¿por qué Dios le dice a Noé que haga un sacrificio? Si caramba, si le dice que recoja de la parejita los animales y tú matas a uno, o sea que esa especie se desapareció porque se murió. Pónganse ustedes a pensar. Hazme un sacrificio con una oveja, entonces, ¿qué va a pasar? Se quedó sin pareja. Es porque esa narración está estipulada de una manera manipulada, porque no la dejaron como la original. Si ya se habla de los Elohim, y ahí sí ya entendemos que entre ellos había desavenencias, no estaban de acuerdo, entonces todo cobra sentido, porque unos querían destruir y otros no. Había uno que se oponía a esa destrucción, así que ya es comprensible. Pero cuando manipulamos las cosas para que cuadren teológicamente es cuando se crea el misterio, la confusión. Detrás de esos misterios, entre comillas, está el engaño. Por eso, repito, es mejor tratar de buscar el conocimiento que quedarnos en el misterio, porque el misterio nos atrae, es interesante, es apasionante, es fascinante el misterio, pero debemos ir más allá para descubrir los misterios, no los dejemos allí como misterios, porque entonces no vamos a conocer y no vamos a saber. No sé, pues es mi opinión personal, quizás otras personas no estén de acuerdo con eso. Quiero retomar, bueno, esto ya no tiene nada que ver con el tema del diluvio, pero es que me pareció bastante interesante y sé que a ustedes les va a interesar porque aquí se está narrando de cómo fue hecho el hombre y quiero traducírselos para quienes quieran escucharlo y voy a irlo traduciendo simultáneamente porque no lo traduje. Entonces dice, el nuevo orden del cosmos, este es el título, la creación del género humano, la solución a la fatiga divina o al cansancio, al trabajo divino, la creación del primer hombre. Abro comillas. Enlil se asustó por sus palabras y dijo al guerrero Anu, oh príncipe en el cielo, contigo, mantén la autoridad divina, tú mantén la autoridad divina, muestra tu fuerza. Perdón si no es muy comprensible a veces porque es que hay paréntesis, hay vacíos, como les digo, hay partes donde no sabían qué decía. Ahora que los Anunnaki están presentes de frente a ti, convoca un Dios y establezcan para él los decretos divinos. Anu toma la palabra y responde al Dios su hermano. ¿De qué los acusamos? Su fatiga, su trabajo o su cansancio era insoportable. A ver, aquí están hablando acerca de los Igigi que se quejaban por la fatiga, por el trabajo. El esfuerzo era insostenible. Cada día en la tierra, el lamento era fuerte. Podíamos escuchar su sonido. Pero ahora hay un trabajo que hacer. Ahora que Belet Ili, la diosa madre, está presente, la diosa madre dé vida al primer hombre. Entonces, miren, aquí hay un comentario de la autora para aclarar. Dice, el término utilizado en este verso para indicar al primer hombre creado por la diosa madre es Lulu, Lulu.
Se trata de un juego de palabras que quiere decir como llamar al más antiguo término sumérico por hombre, que es Lu. Nintu, por esto, genera inicialmente una clase de prototipo. Vean bien, un prototipo que una vez fuera probado por la comunidad divina, podrá ser creado en serie. Lo está diciendo una traductora oficial. Podrá ser creado en serie para dar vida al género humano. Sobre la fase de la creación del hombre se vea también la introducción. Bueno, muy interesante el comentario de esta escritora, traductora, historiadora. Nos está diciendo que Nintu primero hizo un prototipo. ¿Se acuerdan que yo les he dicho muchas veces que eran los Adam? Porque no era Adam, no es un nombre. Los Adam eran una clase, eran los humanos. Bueno, los primeros humanos. Entonces, hizo el primer prototipo del cual después sería una serie de Adam. Entonces continuó. Ellos entonces convocaron a la diosa y preguntaron a como a la criadora de los dioses, la sabia Mami. La criadora de los dioses era la sabia, o sea, era una científica. Tú eres la diosa madre, creadora de la humanidad. Da vida al primer hombre para que lleve él el yugo, que sea él a soportar el yugo, la fatiga, el cansancio impuesta por Enlil, y que sea el hombre a hacerse cargo del trabajo de los dioses. Aquí estamos viendo nuevamente cuál era el trabajo y por qué nos crearon, por qué nos hicieron. Nintu entonces inició a hablar y dijo a los grandes dioses, no está en mi poder hacerlo yo sola. Esta tarea en las manos de Enki. Es él, aquel que purifica cada cosa. Él me dé que me dé él la arcilla y así yo pueda crear. ¿Se acuerdan de la arcilla? Enki tomó la palabra y se dirigió a los grandes dioses de este modo. El primero, el séptimo y el decimoquinto día del mes instituiré un baño de purificación ritual. Estos eran, el Enki se estaba refiriendo a algo que fue un culto que se observaba entre el séptimo y el decimoquinto día y tenían que ver con las fases lunares, o sea, esto sí lo realizaban realmente y está, digamos, soportado, está documentado en el Enuma Elish. Entonces continúa a decir Enki, con su carne y su sangre, Nintu mezcló la arcilla. El Dios y el hombre sean así mezclados juntos en la arcilla. ¿Se acuerdan que yo les decía? No hicieron a los hombres con la arcilla, pero los hicieron en la arcilla. Usaron eso como un soporte porque sirve como vehículo biológico para realizar cosas de laboratorio. Miren qué interesante. Entonces le dice a Nintu que mezcle la arcilla. El dios y el hombre se mezclaron. O sea que esos hombres tenían ADN de dioses, o sea, de Anunnaki. En futuro nosotros podremos sentir, escuchar su batido, o sea, el latido del corazón. Aquí se está usando una expresión muy bonita que es upu, que indica como un sonido de tambor. Entonces, se está refiriendo que podremos escuchar su latido del corazón. El ser viviente debe ser proclamado como una señal, como un signo para que todo esto no sea olvidado, que tome vida el espíritu. Veamos aquí el comentario acerca de esta frase del espíritu, que tome vida el espíritu. ¿Qué dice esta traductora, historiadora? Vean qué interesante. Este pasaje encierra en pocos versos la concepción
del cercano oriente, de la esencia humana que es extremadamente delicado desde el punto de vista de la traducción. Ojo, porque miren, me encanta esta persona, cómo respeta las traducciones y cómo indica, ojo con esto, ojo con esta traducción. Me gusta mucho. Un paralelo entre las dos interpretaciones modernas muestra cómo estas líneas fueron leídas y después propuestas en modos muy distintos entre ellas. O sea, fueron propuestas, hubo propuestas de un tipo y propuestas hasta opuestas a esas. Aparecieron muchas palabras claves. Tengan en cuenta, carne y sangre. En acádico, Ciru y Damu. Yo les voy a escribir, no se preocupen para que vean cómo se escribe. Y el ya citado espíritu, Etemu. ¿Se acuerdan que ya les hablé del Etemu? Bien, que da puesto desde este momento, perdón, desde este momento representará un componente esencial del recién nacido hombre, o sea, carne y sangre y etemu. Son componentes del nuevo recién nacido hombre. El término con el cual se indicaba la vida misma es balatu. Entonces yo veo aquí un interesante estudio y ella no quiere interferir, no quiere intervenir a reforzar conceptos. Ella dice, aquí habla de carne, de sangre y etemu, unos componentes del ser humano que acababa de nacer. Y vamos a seguir estudiando qué es este etemu y a qué se refiere con esto, qué es lo que llamamos espíritu, que es lo que siempre traducimos como espíritu y que ya tenemos muy encasillado ese concepto, que nos viene mucho ya de la cultura griega y todo lo que yo les he dicho, y bueno, y no solo de la cultura griega y la filosofía, sino también de otros conceptos más atrás, también de los persas, en fin. Es interesante ir siempre al núcleo de las palabras y también vemos cómo en esta producción de los seres humanos, cuando la diosa que decide, porque inseminan en ella lo que sería, lo que nacería, que era el primer ser humano, a ella le realizan una inseminación. Cuando tiene el primer ser humano, que ella está muy feliz y todo, vemos cómo es asistida. O sea, cuando estaban dentro de los Gan Eden, los partos eran asistidos, tenían asistencia. Fue después que ya las pobres humanas y las pobres hembras tenían que parir solitas y con muchos dolores y muchos trabajos, porque ya vemos allí cómo la asistían y la seguían durante su embarazo, la cuidaban, había mujeres que la ayudaban en su trabajo de parto y todo esto. De manera que es bien interesante y bueno, no se preocupen porque seguiremos seguramente tratando estos temas. Díganme ustedes si quieren que trate un tema en específico. Yo ya estoy teniendo en cuenta las sugerencias que me han ido dando. Pero pues como quiero llevar también más o menos un hilo narrativo coherente para no picar aquí y allá y que se puedan confundir y nos podamos perder, es bueno detenernos en ciertos temas, profundizar en ellos para pasar a otros. Vamos a ver, trataré de mantener esa coherencia, pero desde ya les puedo anticipar que en el mes de diciembre, una interesante investigación acerca del libro del Apocalipsis, porque según lo que yo veo, a pesar de que se habla tanto de Apocalipsis todo el tiempo, no se está viendo de un modo más focalizado lo que pudo haber sido, lo que se pudo haber querido decir en esos libros. Así que estén muy pendientes para el mes de diciembre porque ya les he preparado ese tema y espero que no sea solo un video, que sean muchos más porque da para varios videos en realidad ese tema. Y bien, amigos, con esto me despido de ustedes.
Espero haberles traído un material que les haya podido interesar por ahora. Nos vemos muy pronto en mi Story Channel. Cuídense mucho, abrazos y gracias de nuevo a todos por esos mensajes tan lindos que me hicieron llegar. Un beso a todos y hasta pronto.